Vamos a analizar los dipolos cargados. En primer lugar, veremos la definición de un dipolo cargado y analizaremos dos ejemplos. Un primer caso en el que cargaremos el dipolo con una bobina en una posición intermedia de cada semibrazo. El segundo ejemplo será un dipolo en el cual colocaremos en los extremos de ambos semibrazos una capacidad. El objetivo de ese vídeo es que al acabar sepas analizar dipolos con cargas en posiciones intermedias o dipolos con cargas en los extremos. Y también que identifiques la aplicación de estos dipolos cargados y cuál es el objetivo de cargarlos. Vamos a analizar qué pasa cuando cargamos un dipolo con una reactancia, ya sea una bobina o un condensador, en algún punto del dipolo. Lo vamos a ver concretamente con dos ejemplos. El primero de ellos consiste en colocar una inductancia, una bobina, como vemos aquí, en un punto intermedio de la longitud de cada semibrazo del dipolo. De forma que dividimos la longitud del semibrazo en dos tramos, uno de longitud H1 y otro de longitud H2. Para analizar cuál es la consecuencia de colocar esta bobina en el semibrazo del dipolo, volvemos al modelo línea de transmisión del dipolo, que recordar que nos daba una línea de transmisión acabada en circuito abierto. Analizaremos en primer lugar cuál sería la impedancia de entrada de este dipolo cargado y para ello utilizaremos la carta de Smith. Partiremos de un circuito abierto y nos iremos desplazando hacia el generador. En la carta de Smith el circuito abierto corresponde a este punto y desplazamientos hacia el generador corresponden a giros en la carta de Smith en el sentido de las agujas del reloj. En primer lugar, vamos a ver la impedancia Z1 que tendríamos en este punto del dipolo. Nos hemos movido H1 hacia el generador, pues desde el circuito abierto nos movemos hasta H1 hasta este valor de impedancia que corresponde en la carta de Smith pues a un valor de impedancia totalmente imaginario, totalmente reactivo y capacitivo, es decir, de signo negativo. A continuación, vamos a ver el efecto de incluir las dos bobinas en serie, cuya impedancia es J2 omega L. Esto va a provocar, en la carta de Smith, que pasemos de este punto a este punto de aquí, que es reactivo puro, pero menos capacitivo que Z1. Por último, tenemos un desplazamiento desde aquí hacia el generador de longitud H2. Por lo tanto, sentido de las agujas del reloj, nos movemos H2 hasta este punto, y esa sería la impedancia de entrada del dipolo. Es decir, lo que tenemos aquí es que la presencia de esas bobinas en un punto intermedio del semibrazo del dipolo nos hace que el dipolo parezca más largo, que su impedancia de entrada sea la de un dipolo que tuviera toda esta longitud, que es más que H1 más H2. Por lo tanto, lo que hacemos al cargar el dipolo de esta manera es alargar la longitud del dipolo. A la hora de alargar esta longitud del dipolo, normalmente lo que se busca es que la impedancia de entrada sea resistiva. La parte imaginaria sea cero y eso se consigue cuando la longitud equivalente del dipolo es lambda cuartos. Lo que realmente se busca es que esta longitud equivalente sea lambda cuartos, de forma que la impedancia de entrada es la misma en estos dos casos. En el caso del dipolo cargado es un dipolo más corto y simulamos esa longitud extra del dipolo mediante la adición de estas bobinas. Aparte de conseguir esta variación de la impedancia de entrada, vamos a ver cómo afectaría la distribución de corriente en el dipolo. En el caso del dipolo equivalente, la distribución de corriente sabemos que es la de la onda estacionaria de una línea acabada en circuito abierto, y para un tamaño equivalente de lambda cuartos, eso correspondería a un cuarto de un ciclo de un seno.
Bien, pues para ver cuál sería la distribución de corriente del dipolo cargado, nos tenemos que fijar en dos partes de esta onda estacionaria. Únicamente en la longitud H1 cercana al extremo del dipolo y en la longitud H2 cercana al centro del dipolo. Si cogemos ambos tramos y los trasladamos al dipolo cargado, obtendríamos la distribución de corriente final, donde fijaros que nos debemos de asegurar que hay aquí, en este punto, hay continuidad de corriente. La corriente que tengamos a la derecha y a la izquierda de este punto deben ser iguales. En conclusión, cargar el dipolo con una bobina en un punto intermedio de cada semibrazo hace que el dipolo parezca más largo, su impedancia de entrada es la de un dipolo que su fuera más largo, y su distribución de corriente pasa a ser más uniforme, con lo cual su longitud efectiva va a ser más cercana a su longitud real. Veamos a continuación un segundo ejemplo en el cual vamos a cargar el dipolo con un elemento capacitivo en el extremo. Esto se puede simular a un elemento, con estas placas de aquí, en los extremos que acumulen carga. El modelo de línea de transmisión de este dipolo cargado sería el que se indica aquí en la figura, donde ahora la línea de transmisión de longitud h acaba en un condensador, no en un circuito abierto. Por lo tanto, para calcular la impedancia de entrada, ya no partiremos de la posición del circuito abierto en la carta de Smith, sino del valor de la reactancia de ese condensador, que podrá ser un punto como este, Z1. Ahora nos desplazamos una longitud h hacia el generador y llegaríamos a obtener la impedancia de entrada. Igual que antes, este valor de impedancia de entrada se suele buscar que sea resistivo puro, que correspondería a esta posición de la carta de Smith y que ocurre cuando la longitud equivalente es lambda cuartos. Por lo tanto, la presencia del condensador en el extremo lo que hace es que nos parezca el dipolo más largo de lo que es, porque nos ahorramos tener que hacer este recorrido en la carta de Smith. En cuanto a la distribución de corriente que tendríamos en el dipolo cargado con un condensador, el procedimiento a seguir es el mismo que hicimos antes con el dipolo cargado con bobinas. Dibujamos la distribución de corriente sinusoidal del dipolo con longitud equivalente, es decir, aquel que tiene la misma impedancia de entrada que nuestro dipolo cargado, pero nos fijamos únicamente en la parte de esa corriente que corresponde a la longitud h cercana a el generador o al centro del dipolo. Esta distribución de corriente es la que trasladamos a nuestro dipolo cargado y, como vemos, obtenemos un dipolo en que la corriente ahora en el extremo ya no es nula gracias a la presencia de ese elemento que acumula carga en los extremos, y la corriente es más uniforme, por lo que la longitud efectiva va a ser más cercana al tamaño real del dipolo, que es 2h. Como conclusión de este vídeo podemos decir que en general la carga de un dipolo con una reactancia, ya sea una inductancia o una capacidad, va a modificar la impedancia de entrada del dipolo y la distribución de corrientes del mismo. El objetivo a la hora de cargar un dipolo es conseguir la impedancia de entrada deseada, pero con un dipolo más corto de lo que correspondería si tuviéramos el dipolo sin cargar. Lo más habitual es que se busque que la impedancia de entrada sea real, como la que corresponde al dipolo de tamaño total media onda, pero con un dipolo más corto, lo cual, pues, sobre todo cuando estemos trabajando con frecuencias más bajas, será un objetivo deseable.